¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta clase de misiones, siembra de iglesias. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo. Soy sembrador de iglesias para Oreb de México desde hace más de quizás 17 años. Estoy con ellos y me da mucho gusto dar de nuevo esta clase de siembra de iglesias. Y vamos a ver esta materia en tres sesiones, tres clases. Vamos a dividirla porque hoy voy a dar un acróstico, el acróstico con la palabra siembra, de el cual cada letra tendremos desarrollado un tema. Veremos dos letras en cada sesión. Y antes de iniciar, pues me da gusto a cada uno de ustedes verlos, conocerlos. Y antes de iniciar vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta bendición de estar de nuevo con un grupo para explicar tu palabra, decirle lo que tú haces, Padre, porque sembrar iglesias es un milagro tuyo, es algo que tú haces. Nosotros solamente somos simples instrumentos tuyos en esta obra tan maravillosa que tú haces. Nos ponemos en tus manos cada uno de los alumnos y cada uno de los que estarán participando. A nuestro director, el hermano Elí, bendícelo y te damos gracias por estar aquí. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me da mucho gusto y vamos a iniciar una de las pasiones de mi vida, lo que más me apasiona y que es la siembra de iglesias. Pues quiero comentarles que en el año 2005 regresé de los Estados Unidos después de haber estado 3 años ahí, precisamente en San Antonio, Texas, trabajando en una central de abastos y siendo pastor de medio tiempo de una iglesia. Así que mi esposa y yo decidimos regresar de allá de Estados Unidos y regresamos a una zona de Tehuacán. Yo vivo a 50 kilómetros de Tehuacán hoy y regresamos a esa zona. Y yo tomé un discipulado con un pastor, porque a pesar de que yo había tomado varios discipulados, porque estudié en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y tomé varios discipulados de los nombres que ustedes se sepan, como las lecciones de Charles Brook, o también el Sígueme 1, Sígueme 2, el Plan Maestro de Discipulado, tantos discipulados que había tomado. Los había tomado en clase y es bueno tomar discipulados, pero tomé el desafío de tomar el discipulado con alguien aquí en la zona de Tehuacán. Fui con el pastor general y el pastor general me asignó al copastor. Así que el copastor me dijo: yo te voy a dar a ti las clases de discipulado, y estuve con él para estas lecciones. Pero voy para esto porque él me dijo: ¿te sabes el canto de las iglesias que no crecen? Y le dije: no, no. Y él me lo cantó, me cantó un canto. Más bien me lo recitó. Yo también se los voy a recitar a ustedes. El canto dice así: por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. A mí me dio mucha risa, pero después me puse a reflexionar. Estamos en el lugar de siempre, estamos en la misma ciudad, con la misma gente, no crecemos, están las mismas personas. Y fue ahí cuando yo tomé ese desafío y regresé entonces de Estados Unidos. Y cuando yo regreso, entonces yo había sido pastor por ya varios años. Hoy casi tengo 40 años en el ministerio. Entonces réstenle a los 17, a 40, 17, y veremos los años que he estado en el ministerio. Pero aunque yo había sembrado iglesia siendo pastor, para mí no había sido lo mismo sembrar una iglesia de tiempo completo. Así que regresé y fui a ver a Gil, a mi amigo Gil,
Gil y yo tenemos casi la misma edad, él es un poquito más grande por 4 meses. Estudiamos en el mismo seminario, estuvimos juntos en el mismo seminario y cuando yo regreso de Estados Unidos, yo había estado con él en San Antonio, Texas. Él había ido a dar unas conferencias, yo había ido a oír conferencias. Entonces cuando lo escucho, yo me le acerco a él y le digo que me gustaría regresar a México y iniciar algo con él. Y entonces regresé y le expuse mi plan de siembra de iglesias, así que él aceptó mi plan. Entonces, déjeme decirle que he estado con Oreb de México ya quizás 17 años en la siembra de iglesias en esta zona de Tehuacán, y entonces les comparto esta enseñanza bíblica, esta experiencia bíblica de estos últimos años en la siembra de iglesias con el acróstico siembra. Vayamos pues entonces en esta clase que tocará estos dos puntos del acróstico siembra, y vayamos con esta seguridad de que Dios trabaja primero. Tú y yo debemos tener la seguridad de que Dios trabaja primero en este acróstico siembra, porque ninguna iglesia inicia de ceros. Es muy desafiante cuando usted escuche a los sembradores dar alguna conferencia y decir que iniciaron una iglesia de ceros. La verdad no. El mérito no es del sembrador, el mérito es de nuestro Dios. Nuestro Dios es el que ha trabajado antes que nosotros. Él ya tiene lugares, Él ya tiene a personas que oran, que apoyan, que cooperan. Y entonces podemos ver que además de que sí tenemos que prepararnos, tomar algunas clases, estudiar, estar bien atentos, aprender de los sembradores, de cada conferencia, de cada experiencia, pero también debemos entender que Dios trabaja primero, que tú nunca inicias de ceros nada. Y cuando alguien salió la famosa ventana 1040 hace como unos 20 años, y que iban por primera vez a ese lugar a predicar el evangelio, no, ya otros ya habían ido a predicar el evangelio, que en la India que iban a predicar el evangelio por primera vez, ya otros habían ido. Y antes que esos otros, nuestro Dios ya había trabajado primero, ya tiene los lugares. Esto no lo invento yo, es parte de la palabra de Dios. Quiero ir con ustedes, y una de las tareas que veremos es que usted tomará la Biblia y verá dónde Dios trabaja primero. Precisamente uno de nuestros libros de texto será el libro de los Hechos, el cual usted tendrá que leer y veremos más de acuerdo a las tareas. Pero vayamos a Hechos capítulo 16. Tome su Biblia en Hechos capítulo 16 y vaya conmigo al versículo número 6 hasta el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oiga, el apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero, ya ha ido con sus compañeros, con su equipo en este viaje misionero, cuando es acompañado por Timoteo y lleva a Silas, y va a Bernabé, que ha sido uno de los hombres que ha llevado a Pablo y le ha enseñado esto, y después ahora en este viaje toma la batuta el apóstol Pablo. Es interesante que el apóstol Pablo está en el Asia Menor y quiera ir hacia estos lugares, y el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que no se lo permite.
Él ha salido, él ha trazado la ruta, humanamente hablando, él dijo yo quiero ir a visitar estas iglesias, pero Dios le cambia la ruta y le cambia la ruta para que él atraviese el mar y se vaya al otro lado. El evangelio estaba siendo predicado y la siembra de iglesias estaba en Asia. Pero Europa no tenía en este momento presencia del evangelio, lo que es Grecia, Italia, España, entonces no. Pero dice la palabra de Dios que un varón macedonio, ¿cómo se dio cuenta Pablo que era un varón de aquí, de Grecia y Acaya, de Macedonia? Pues estaba vestido como a la usanza de los macedonios, de los griegos. Y él le dice en esa noche, pasa de este lado y ayúdanos. Es interesante, esto lo vamos a ver en la clase. Usted debe leer más allá del libro de los Hechos, que cuando él llega a este lugar y llega a este lugar, inicia la iglesia en un árbol, debajo de un árbol, junto al río. Imagínense ese templo tan maravilloso, debajo de un árbol, junto al río. Yo tengo experiencia de haber sembrado una iglesia así, debajo de un árbol, debajo de un árbol. Así que él llega y se encuentra a una mujer que es del Asia Menor, precisamente del Asia Menor, a una mujer llamada Lidia de Tiatira. Tiatira está en el Asia Menor. Y se encuentra esta mujer que ya estaba, esta mujer haciendo oración, se había reunido en ese día de reposo, se había reunido para orar. Así que Dios había trabajado primero que Pablo. Y si leemos desde el primer viaje misionero y si leemos el libro de los Hechos, si leemos los evangelios, veremos que Dios trabaja primero. Así que Dios llama a Bernabé, Dios llama a Pablo para que sembraran iglesias y sin duda que él trazó la ruta. Dios llama a Pedro de una forma especial para que le predique a un centurión que el tiempo atrás ya le habían predicado. Felipe es enviado por el eunuco etíope, con el eunuco etíope, el cual ya había conocido parte del libro de Isaías. Así que Dios ya trabaja primero. Esto lo veremos en esta clase. En segundo lugar, del acróstico siembra, veremos integración del equipo. Esto lo veremos en esta clase de cuando nos toque y veremos. Y veremos que un solo hombre no puede sembrar iglesias, Un solo hombre, humanamente hablando, no. Se necesita de un equipo. Y vayamos al libro de los Hechos. El capítulo 16 es nuestro libro de texto. Hechos capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Arma Pablo su equipo para predicar la palabra de Dios en este lugar. Y vemos, ¿no?, que un solo hombre no puede sembrar iglesias. Cuando alguien dice, oye, pues que yo sembré iglesia solo, yo solito fui. No eres tú solo. Hay varias personas. Así que llegando al capítulo 13 del libro de los Hechos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y hicieron un equipo. Así que esta era la iglesia le llaman la iglesia de Antioquía, la iglesia de la primera vez. Por primera vez manda misioneros, por primera vez manda una ofrenda. Y esta iglesia sostiene a Pablo, esta iglesia. Así que en la siembra de iglesias hay quien pone los recursos, hay quien pone los pesos, hay quien pone los pasos. Tú no estás solo en ello, hay quien ora, hay un equipo que ora, hay un equipo que va, hay un equipo que ayuda. Tú no estás solo en la siembra de iglesias. Así que yo puedo recordar cuando
en mi etapa de la siembra de iglesias, que yo era pastor de una iglesia en Tehuacán. Cuando decidimos sembrar iglesias, mi esposa y yo, cuando regresamos de Estados Unidos, entonces yo me acerqué a una hermana, la hermana Ángela Rianchos, y la hermana Ángela Rianchos le dije, hermana, sembremos iglesias. Y ella me dijo, ¿qué tiene para sembrar iglesias? Le digo, pues estamos el equipo, está mi esposa, están mis hijos, Esaú, Jacob, Benoni, está Talita, están mis hijos, estoy yo, y si usted quiere ser del equipo, y iniciaremos la siembra de iglesias. ¿Qué recursos tenemos? Pues Dios es el dueño de los recursos. Me acuerdo bien que esa tarde la hermana y yo caminamos en la avenida Independencia de Tehuacán, una cuadra hacia donde está el ADO, y nos metimos al ADO. Ella metió su tarjeta de débito ahí y sacó un dinero, y yo me acuerdo bien, sacó 3,000 pesos y dijo, aquí están 3,000 pesos, pastor, iniciamos la iglesia. Iniciamos la iglesia. Iniciamos la iglesia de Tehuacán con la ayuda de este equipo. Así que todavía no estábamos integrados a OREB de México, y yo escribí a Tapachula para que ese equipo de personas donde yo había sido pastor oraran por mí. Así que tuve un grupo de oración, tuve un equipo que me ayudaba, tuve varias personas. La hermana Isabel prestó su casa para iniciar la obra, así que tenemos la integración del equipo. Es importante integrar el equipo, porque cuando yo regresé de ahí, mi esposa, mis hijos y yo tocaba la guitarra, mis hijos lavaban los baños, preparábamos, sacábamos el equipo, mis hijos tenían el ministerio de las sillas, y entonces podemos ver que tenemos que entender cada uno de esto, de esta integración del equipo. Si no integramos el equipo y alguien sale a sembrar iglesias y tiene un choque cultural, una frustración porque no puede hacerlo y dice, no, esto no es para mí, no es eso, es que solitos no podemos. Así que debemos entender esto. Esto es lo que veremos en esta clase cuando usted vea este video, y estaremos en la sesión de esta clase, ya sea los sábados o el día entre semana que nos toque ver la clase. Entonces me da gusto, vean esta clase, oren, lean el libro de los Hechos, y de ahí estaremos tomando todo el aspecto bíblico, todo el trasfondo de todo lo que Dios nos enseña para la siembra de iglesias. Nos vemos entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.